Amigos de Diario Criterio, ¿cómo están? Seguimos acá en el medio de la Feria del Libro y tenemos el placer, el gusto de tener a Dago García. Dago, digamos que el que llaman el rey Midas del cine, de la televisión, todo lo que hace vende, funciona, pero la gran sorpresa, yo creo que es las grandes sorpresas de esta Filbo, ahora ha escrito una novela, La verdad sobre la verdad, y lo tenemos aquí con nosotros para hablar de este thriller, además que se mete en el mundo del thriller. Digamos que no es muy habitual en la televisión colombiana viendo usted haciendo thrillers. Uno recuerda a Navas haciendo la operación, la alternativa del escorpión, OKTV, Sueños y espejos, muchas cosas que sí eran, digamos, tenían suspense, misterio, muchas cosas, muerte de por medio, como Julio Jiménez, pero que Dago de repente aparece con un thriller, no deja de sorprender, la verdad. ¿Por qué, Dago? Digamos que esta aproximación a la literatura surge de un accidente, por llamarlo de alguna manera. Hace como unos 10 meses me llamó Juan David Correa, de Editorial Planeta. Me dijo: hola, yo soy Juan David, un amigo común me dio su teléfono, y yo siempre he pensado que los escritores de televisión desarrollan una habilidad especial para conectar con el público contando historias. Entonces yo dije, pues sí, sí, tiene razón, pero pues como que, ¿a qué viene esto? Y entonces me preguntó: ¿usted nunca ha pensado escribir literatura? Yo no lo había pensado, y le dije, pues no, pero ¿qué hay que hacer? Entonces me dijo: no, si le interesa, tiene algo que haya escrito, algo que yo pueda leer, a ver si ahí podemos empezar. Y yo tenía esta historia. Generalmente los que trabajamos en televisión o en cine escribimos mucho más de lo que se produce, ¿no? Creo que escribimos 100 proyectos y realmente terminan haciéndose 3, 4 proyectos. Siempre tienen, los escritores de televisión siempre tenemos historias guardadas en el cajón. Esta era una de esas historias que tenía yo inicialmente quería hacer una película. De hecho, la anécdota inicial la usé en una película que llamó El Lamento, con la cual me fue bastante regular, pero seguía la historia ahí latente. Había pensado también hacer un seriado, no lo tenía como en cadena para desarrollarlo, se lo mandé. A él le pareció bien y a partir de ahí empezamos a trabajar la novela. Y sí estaba como en una búsqueda de géneros diferentes a los que habitualmente trabajaba. Y el thriller político es algo que me gusta ver, me gusta consumir. Y por lo tanto estaba como capitalizando ese gusto, tratando de hacer algo que se pareciera, y ahí estuvo como el origen de la historia de la novela. Dice, me gusta leer thriller político. ¿A quién suele leer? ¿A quién le...? No tanto leer, pero ver, ¿no? ¿Cómo a quiénes? Como a Costa Gabras, por ejemplo. Missing. Exacto, todo el... Arcadia. Ok. Dago, usted siempre ha hecho guiones, siempre, toda la vida. Recuerden que Dago es periodista, comunicador social del Externado. Siempre ha hecho guiones, sobre todo mucho melodrama, obviamente, esa es su línea. Pero encarar el thriller en televisión, porque en Colombia casi ha sido un estilo, un género que no ha funcionado como uno esperaba. Si acaso uno recuerda La mujer del presidente, los de Alternativa del Escorpión, pero ¿por qué no el thriller no es algo que no ha funcionado? Incluso en el cine tampoco es que ha sido... Digamos que la televisión abierta, porque digamos que hoy en día con la televisión de plataforma lo que encontramos son thrillers. O sea, hoy en día la televisión de plataforma está llena de thrillers. Desde coreanos hasta... No, y thrillers latinoamericanos. Latinoamericanos, sí. Y yo creo que la estructura económica de la televisión abierta y la estructura de emisión de la televisión abierta no favorecen mucho los altos niveles de atención que exige el thriller. El thriller es un género que para poder capturar al público necesita que ese público tenga altos niveles de concentración con la pantalla. Y además, los thrillers no son historias eternas. Un thriller no puede tener 60 horas, es muy complicado. Mientras que el melodrama es un género que no exige altísimos niveles de atención del espectador, y es un género que se viene muy bien con los ejercicios de dilación narrativa. Entonces, un poco lo que ocurrió en nuestra televisión es que elementos del thriller y del suspenso se le incorporaron al melodrama, pero la base de la producción dramática en televisión abierta siempre ha sido melodramática en Latinoamérica, porque es lo que permite hacer historias de 100 horas. Un thriller de 100 horas no existe.
Julio Jiménez tal vez lo lograba. Julio Jiménez Cuerpo lo ajeno, lograba. Betty, ¿por qué mataron a Betty? Lo lograba mediante una combinación bastante particular de melodrama y thriller, porque las historias de Julio Jiménez eran historias con un elemento gótico, de melodrama, de parodia y de suspenso única en la historia de la televisión, creo yo, ¿no? Por lo menos de la televisión latinoamericana. Pero fíjense que desde que aparecieron las plataformas y los canales de cable, el thriller se ha vuelto como un género presente en el gusto del televidente. ¿Por qué usted dice el thriller está presente? ¿Por qué decide, bueno, tenía la historia, pero por qué decide abordar el tema de un avión que desaparece? Porque eso nace a partir de qué? ¿De un hecho real? ¿De un sueño? ¿Pura una invención? La historia original se llamaba Turbulencia, porque el primer clic para la historia se me ocurrió en un vuelo Bogotá-Medellín durante una turbulencia. En las turbulencias, a pesar de que uno sabe que son parte de la cotidianidad de viajar en avión, en una turbulencia uno siempre alcanza a sentir, imaginar y pensar 50.000 cosas. Y el cuento de la anécdota principal de la desaparición del avión se me ocurrió en una turbulencia, y por esos días también se había desaparecido este avión turco en el mar, que nunca apareció, el de... Sí, que nunca apareció. Estaba como en los titulares de las noticias, y ahí como que de esas dos cosas surge la anécdota. Ahora, la anécdota de la desaparición del avión es como la disculpa y el elemento que unifica realmente el tema de la novela, que es la verdad sobre la verdad, se trató de hacer como un panorama de lo que se conoce como la crisis de la verdad, ¿no? De cómo las verdades absolutas estallaron, implosionaron, para dar paso a una cantidad de múltiples verdades que hoy en día subsisten en la agenda pública, y cada una con su propia intencionalidad. Y entonces alrededor de la desaparición del avión se tejen varias versiones sobre el hecho, cada versión con su agenda propia, cada versión con su intención propia, no son verdades inocentes, y el hecho del avión desaparecido es lo que sirve para unificar la narrativa, la narración. Hay un personaje que es una periodista, también hay un investigador, como en todo thriller, en todo policíaco. Lo de la periodista, ¿por qué? O sea, ¿por qué quiere meter usted una periodista cuando el thriller, sí, a veces tiene uno, pero muy pocas veces combina estos dos personajes en una historia? Porque finalmente yo creo que por encima de la estrategia narrativa, por encima del género, había un tema del cual yo quería hablar, y era el tema de la verdad y el tema de las narrativas que hoy en día están en boga. Y quería como tener cuatro de los arquetipos de cuatro de los grandes relatos que hoy en día están en la agenda pública. El relato del poder, y ahí está el policía. Sí. El relato del pensamiento religioso, está el pastor religioso. El relato de la política, la narrativa de la política, que es tan importante y tan mediático, y la narrativa de los medios. Los medios también están construyendo y están escribiendo la historia. Entonces, inicialmente, más que personajes inocentes o personajes surgidos de una referencia inmediata, lo que tenía era como la intención de tener cuatro arquetipos de cuatro tipos de verdades que hoy en día forman parte de este mundo polarizado. Y ya teniendo los arquetipos, sí buscar los referentes de quiénes podían ser, y nuestra realidad está llena de periodistas que se sienten más importantes que la información, de políticos populistas con unos egos enormes, de líderes religiosos acercándose a la política, y de autoridades que tienen que estar constantemente saliendo a dar explicaciones de lo que hacen. Entonces, los personajes se construyeron a partir como de esa intención, ¿no? De generar cuatro arquetipos de cuatro verdades que están hoy en día en boga. Siempre se ha dicho que el thriller mide como el valor moral de una sociedad. Yo creo que usted sabe bien usar esos a través de estos personajes que ha creado. Es eso. Dago, la narración de un thriller, me imagino que uno intuye, pues por la estructura del thriller, existe la sensación de que un thriller, por todo lo que pasa, por los giros, por los personajes, es más fácil de adaptar al cine o a la televisión, a una serie. ¿Usted cree que esto va rápido? Y me imagino que usted ya tiene los actores y todo. No, digamos que no lo descarto, pero no es una prioridad. Digamos que no. El cine, y el cine en un país como Colombia, es un asunto muy complejo, muy complicado.
el mercado del cine colombiano es muy, muy difícil. Está cambiando un poco con la aparición también de las plataformas, pero digamos que en este momento no tengo una intención a mediano plazo de convertir esto en película. No lo descarto porque uno sabe qué ocurre con la vida, con las cosas. Pero ahorita quiero es más bien dejar que el libro tenga su vida como literatura, ver qué ocurre con el lector, ver qué ocurre con este tipo de aproximación diferente que hago yo a contar historias. Y no sé si en el futuro ocurre, pues ocurrirá, pero no es prioridad, digamos. No es que esté pensando, no es que tenga los actores. Ya Manado ya tiene actor y director, ¿no? Pero hablando del cine, sabemos un poco, sí es que el público colombiano está muy delineado por un gusto, un poco, y ustedes siempre lo han visto como el señor que hace el paseo 1, 2, 3, 4, 5. Y, ¿cuándo vamos a romper con ello? Ese es un problema muy complejo y un problema estructural que tiene que ver con la economía. Cuando las economías son débiles, cuando estamos enfrente de una gran economía, lo primero que desaparece es la clase media intelectual con poder adquisitivo, ¿verdad? Un buen indicador de la prosperidad económica de una sociedad es la presencia de esa clase social que se convierte en mercado de otro tipo de géneros menos primarios en el cine. Cuando la economía es deprimida y cuando no es una economía fuerte, el presupuesto del grueso del público para entretenimiento es reducido y cuando tiene que gastarlo, siempre va a escoger experiencias extremas, emocionales extremas. Por eso el cine de terror, el cine de romance, el cine de acción y el cine de comedia siguen siendo los géneros, eso no solamente en Colombia y Latinoamérica, sino en el mundo, con más apetencia de los públicos, porque son los que ofrecen las experiencias emocionales más primarias. Y quien busca entretenimiento o va en el grueso del público o va a emborracharse a la taberna o va al estadio a putear al árbitro o va a un entretenimiento primario de este tipo. Las otras manifestaciones del cine necesitan otro tipo de actitud y otro tipo de búsqueda y eso generalmente está asociado, según una teoría a la cual yo le creo, como con condiciones concretas de economía. Entonces, los cines son un reflejo de lo que sucede en la sociedad y mientras nosotros mientras no mejoremos nuestras condiciones de economía y de bienestar, pues difícilmente vamos a romper lo que usted dice que es como una constante en nuestra historia. Dago, ¿le costó mucho escribir una novela? ¿Le costó? Un hombre que está acostumbrado a hacer guiones o ese tránsito guión-novela, digamos que le ayuda o es definitivamente sí, hilvanar, no ideas sueltas, sino hilvanar una historia. Digamos que en la experiencia descubrí muchas falencias, pero descubrí también habilidades, ¿no? Los escritores de televisión no tenemos el problema de la hoja en blanco, no nos bloqueamos. Los escritores de televisión tenemos que escribir todos los días o escribir todos los días. Un escritor de televisión escribe un guión de 45 minutos cada 3 días. Entonces desarrollamos como ciertas técnicas y cierto músculo que nos permite constantemente estar moviendo las historias. Pero digamos, sí perdemos mucha habilidad, por ejemplo, en la descripción. El escritor audiovisual resuelve las descripciones con la imagen, no es su responsabilidad. Y era mucho del trabajo con el editor era eso, ¿no? O sea, deténgase, no corra, describa, piense que el espectador o el lector no está viendo el lugar donde está ocurriendo la acción, usted tiene que dibujárselo, decirle, y también un poco el adentrarse en el interior de los personajes, que también en lo audiovisual cuentas con la complicidad y la ayuda del actor y del director. Aquí la construcción de los personajes y el interior de los personajes es responsabilidad exclusivamente del escritor y la herramienta que tiene es la palabra. Entonces, todas esas ausencias lógicas de quien trabaja en el medio audiovisual, aquí me enfrenté a ellas, pero por el otro lado tenía como la habilidad de crear trama que es propia del guionista, ¿no? ¿Cuánto tardó escribiéndola y qué referencias, si las puede dar, de personajes de la vida real están acá caricaturizados o reflejados? No, yo creo que eso sí el lector los va a descubrir con relativa facilidad. Y el proceso duró aproximadamente 8 meses. 8 meses con el trabajo con Juan David, con el editor. Desde que tuvimos el texto que dijimos sobre este texto o sobre esta idea o sobre este argumento vamos a trabajar,
hasta ya la última corrección de estilo, ¿no? Fueron 8 meses. Dago, ya para terminar, ¿existe la posibilidad que Dago, usando esa palabra que se usó a raíz de la pandemia, se reinvente No, yo y no me lo quiero veamos reinventar. como un novelista, como un Petros Marcaris, como un... Primero que todo, no me interesa reinventarme. Yo ya me había inventado y estaba bien como me había inventado. Pero bueno, pecó. Pero digamos que no reinventarme, pero sí, si me dan otra papaya, les escribo otra novela, porque sí fue una experiencia que disfruté, que me enseñó y creo que muchas enseñanzas de estas, ojalá las pueda reflejar en mi trabajo audiovisual. Y no, si dan papaya, me escribo otra. Es decir, pase lo que pase, va a haber un nuevo thriller de Dago García. Esperemos que sí. Bueno, Dago, muchas gracias. No, a usted, hermano. Amigos de Diario Criterio, sigan acá en el cubrimiento de la Feria del Libro de Bogotá. Saludos.